disculpan si me ven un poquito nerviosa, pero pues es la primera vez que yo estoy acá frente al púlpito, ni siquiera para abrir un servicio, pero todo se lo dejo a Dios para que Él me guíe y me dé la sabiduría. Entonces empezaré con una pequeña oración. Señor, te pido que me des la sabiduría, Señor, para poder dar la palabra correcta, Señor. Guíame en todo momento para que mis palabras puedan llegar al necesitado, Señor. Tú sabes que he pasado procesos muy fuertes y espero llegar al corazón de muchas personas, Señor. Guíame en todo momento. Amén. Bueno, el tema de hoy, decidir los procesos en nuestras vidas. Pero el día de hoy yo decidí tomar los procesos en mi vida, porque pues Dios me ha tocado desde muy niña en muchos procesos hasta el día de hoy y no los he terminado. Y me dice, ¿qué es un proceso en nuestras vidas? Dice, cuando recurrimos al diccionario, la palabra proceso significa procesamiento o conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborar o transformarla. Dice, ¿qué es estar en un proceso de Dios? Dios usa procesos en nuestras vidas para santificarnos y para que aprendamos a confiar en Él. El primer proceso en mi vida fue cuando yo era una niña. Yo decidí que Dios iba a ser mi Salvador. Recuerdo que tenía como 5 años. Enfrente de mi casa había una iglesia, que yo solamente me cruzaba y me escapaba de mi casa. Yo me cruzaba y entraba a esa iglesia, pero entraba por pelear la pandereta. Porque pues a mí me gustaba tocar la pandereta. Ahí empecé a escuchar la palabra. En ese entonces yo había perdido a mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y medio. Entonces yo iba a los estudios bíblicos de niños y ellas me explicaban el proceso para poder seguir adelante sin mi papá. Cuando a mí me tocó entrar a la escuela, fue un punto muy difícil, porque mi papá no estaba, y en cualquier celebración del Día del Padre o cualquier necesidad, mi papá no estaba. Y ellas me enseñaron a orar, a pedirle a Dios, para que yo no me sintiera sola. Pero Dios me envió a mi tío, que es el hermano de mi mamá, el más pequeño. Él representó a mi papá. Yo siento que ahí fue mi primer proceso, porque Dios escuchó mis oraciones y lo envió a él, para que él asistiera a mis clases, a hacer las celebraciones del Día del Padre. Ese fue, siento que fue el primer proceso que yo viví. Dice, ¿cómo podemos confiar en Dios? La principal razón por la que debemos confiar en Dios, dice, porque Él es digno de nuestra confianza y referencia a los hombres. Él nunca miente y nunca falla. Él está con nosotros incondicionalmente. Dice, ¿cómo confiamos en Dios en los procesos? Cuando oramos a Dios debemos creer que decimos, que es fe. Cuando creemos y leemos la palabra de Dios y creemos con fe lo que decimos y pedimos. Voy a leer un texto bíblico que es Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Voy a hablar, creo que no es un proceso, pero es algo que habla de la fe que tenemos hacia Él cuando pedimos en oración. Yo ahorita el fin de semana viajé a México. El domingo por la noche íbamos en medio de la nada, el carro se descompuso. Nos quedamos en total oscuridad. Entonces empezamos a tratar de buscar una grúa porque el carro no encendía. Y viene Adrián, mi niño. Él siempre cuando él quiere pedir algo en oración,
Él siempre me busca y me dice, mamá, oremos, ayúdame a orar. Entonces estamos en medio de la nada y él me dice, mamá, por favor, tengo miedo. Me dice, oremos. Y le digo, claro, no tengas miedo porque Dios está con nosotros. Y entramos en oración. Estaba mi mamá y ella se unió en la oración. Él empezó a pedirle a Dios que nos enviara la ayuda, porque él tenía miedo de estar en la oscuridad. Increíble, pero en cuestión de 2 minutos pasó una grúa. Le hicimos señas, la grúa se volteó. Cuando el niño vio la grúa, me dice, mamá, no lo puedo creer. Dios me contestó. ¿Y por qué me contestó tan rápido? Me dice, no entiendo por qué. Y le digo, porque tú le estás pidiendo en oración y con mucha fe. Entonces le digo yo, eso es orar con fe. Y él dice, ¿por qué me contesta tan rápido? Porque no ha sido la primera vez. Siempre tenemos, ¿cómo les diré? Él siempre pide algo en oración y Dios le contesta bien rápido. No ha sido la primera vez que lo hace y él se queda, ¿por qué a mí? Y le digo, porque Dios te quiere aquí con él. Le digo, trato de explicarle que él es de Dios. Aunque hemos tenido procesos con él muy fuertes, porque son muy fuertes, él siempre ha confiado en Dios, aunque vengan a decirle lo contrario. Se ha topado con personas que me lo han tratado de confundir, pero no lo han logrado, porque él siempre sabe responder. Gracias a Dios, porque él es el que está con él. Y seguimos. Procesos y las victorias. En 2 Corintios 12, versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios quiere llevarnos a lugares más altos y responsabilidades más importantes, pero para poder lograrlo tenemos que tener obediencia, disciplina, hacer la obra del Señor de todo corazón, para poder servir a nuestro Dios y solo a Él y por Él. Dios nos acompaña en todos nuestros procesos. Cuando Dios nos quiere posicionar en el lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios para perfeccionarnos, para lo que Él quiere. Dios nos da la estrategia y la sabiduría. Se lo pedimos así como hizo Esther, que se puso en ayuno y oración para obtener la estrategia correcta para salvar al pueblo de judío. Y voy a leer Esther capítulo 4, versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había ido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther, se lo declaré, y le encargaré que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Esther 4, 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que hallan en Susa, a los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey cuando no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí voy a dar un pequeño testimonio. Cuando entramos en los 21 días de ayuno, yo entré en los 21 días de ayuno, pero específicamente yo di un ayuno por mi mamá, un día completo para ella. Pedí muchas cosas por ella. Ella tenía un proceso, su residencia se le venció en octubre.
En el mes de noviembre fuimos con mi mamá a renovar los documentos. Cuando llenamos los documentos y los enviamos, nos dijeron que teníamos 2 años de espera para que a ella le pudieran dar su residencia. Increíblemente, ese día yo ayuné un día lunes por ella. Increíble, el día martes su residencia estaba en el buzón del correo. En vez de ser 2 años de espera, nos dieron exactamente 2 meses de espera. Y eso fue gracias a Dios. Gracias a Dios y al poder del ayuno y la oración. Porque yo entré en un ayuno y oración directamente para ella, para que Dios la ayudara en muchas cosas. Y en lo primero que hizo fue en sus documentos. Entonces ese es un gran testimonio para mí, porque fue una respuesta, como dice Adrián, muy rápida, muy rápida. Bueno, ahorita quisiera hablar de un poco de mi testimonio. Espero tener el valor de hablarlo porque siempre me quiebro, pero espero en Dios que me dé la palabra correcta y no me deje quebrarme. Sí, han sido procesos muy fuertes en mi vida, que muchos de aquí ya saben mis problemas médicos. Yo hasta el día de hoy llevo 40 cirugías y estoy en proceso de 3 más. Espero en Dios y me las cancele y que me digan que todo está bien. Cuando yo tenía 11 años, de repente yo me acosté a dormir y no empecé a sentir mis piernas. Mi mamá trabajaba de noche. Yo me quedaba con mis hermanos. Mi tía era mi vecina, la que ustedes conocen. Ella vivía ahí con nosotros, con sus hijos. De repente empiezo no a sentir mis piernas. Luego siguió. No sentía mi cintura. Cuando yo empecé a sentir que no sentía mis manos, empecé a gritarle a mis hermanos. Mi hermana se levantó y me dijo, ¿qué tienes? Y le digo, no siento mi cuerpo, no lo siento. Ella recuerdo que se levantó y me fue a calentar un poquito de café. Y me dijo, quizás tienes frío. Y le digo, no me puedo mover. Salió ella a buscar a mi hermano porque me tenían que llevar de emergencia al hospital, porque yo ya no me podía mover. Mi mamá trabajaba en un sanatorio, entonces ella estaba en el hospital en ese momento que a mí me ingresaron. Cuando yo llego al hospital, yo ya llego inconsciente. Empezaron a hacer todos los estudios, yo caí en coma. Empezaron a hacer todos los estudios y me resultó que era diabética. Un poquito más y yo no estuviera aquí de pie. Yo llevaba mi azúcar a 1500. A 1500. Tardé aproximadamente 4 días para yo poder reaccionar. Por los medicamentos y todo, pues lo que hicieron, reaccioné poco a poco. Pasé meses en el hospital para yo poder salir. Empecé con muchos cuidados, que obviamente una niña de 11 años, poder controlarse para no comerse un dulce, un chocolate o cosas así, es muy duro. Tenía a mis primos, a mis hermanos, a todos detrás de mí. Pero siempre yo me las ingeniaba y yo me escondía. Yo pasaba a comprar mis crispaletas porque me gustaban mucho los helados de crispaleta y me los comía. De ahí a los 13 años volví a caer grave al hospital. Por lo mismo, por el azúcar muy alto. Cuando yo llego a los 14 años, vuelvo a caer al hospital. En el proceso de los 11 años para los 14, estuve mucho tiempo en los hospitales. Cuando yo llego a los 14 años, entro de nuevo con el azúcar muy alto. Cuando empiezan a tratarme, pues me normalizaron el azúcar. Pero en Guatemala es muy distinto
al trato que le dan a uno aquí. Cuando yo entro, pues me normalizan. Siempre me tocaba quedarme en intensivo y siempre me cuidaba la misma enfermera, pero esa enfermera era cristiana. Ella siempre oraba por mí. Entonces, yo me recupero y me quieren cambiar a otro piso. Cuando me cambian a otro piso, yo siempre he tenido problemas en mis venas, que no me las encuentran. Vino un doctor, yo necesitaba un medicamento, el último medicamento para yo poder salir del hospital. Él trata de ponerme un catéter de emergencia en la aorta, que es en esta parte aquí del cuello. Eran 5 agujas delgaditas que tenían que someterlas adentro de la vena. Una de esas agujas se fue y me perforó el pulmón, que fue el pulmón izquierdo. Él se dio cuenta y me dice, no te lo voy a poder poner, va a venir alguien más. Me arrancó las agujas y listo. En cuestión de media hora, 1 hora posiblemente, empecé con un dolor fuerte en la espalda. Yo ya no podía respirar. Me acuerdo que tenía una abuelita a la par y ella me dice, mija, ¿qué tienes? Porque yo ya no podía respirar. Ella se levanta y me voltea y empieza a golpearme la espalda. Llegan y tratan de ponerme el oxígeno, pero el oxígeno no era suficiente. Me ponen el oxígeno directo en la nariz y no era suficiente. Me llevan de emergencia a un cuarto de cirugías y me dice el doctor, mira, yo sé que eres menor de edad y no puedes tomar una decisión, pero esto te lo tenemos que hacer ya. Te tenemos que operar, pero sin anestesia, porque no aguantarás. No aguanta la anestesia porque no puedes respirar. En ese momento llaman a mi casa y le dicen a mi mamá, se tienen que venir ya, porque ella no va a sobrevivir, ella no va a pasar la noche. Y yo digo que sí, que me operen. Recuerdo que me amarraron de los pies, de los brazos, me amarraron de la cintura. Llegaron 4 enfermeros hombres a sostener mi cuerpo y estaba Hermelinda, se llama la enfermera que siempre me atendió y que ella es cristiana. Y me dice, mírame, porque a mí me hicieron la abertura abajo del brazo, de este lado. Y me dice, voltéame a ver, no mires al doctor. Y me dice, ora conmigo, ora. Y ella empezó a llorar, Yo empecé a orar con ella. Me operaron, me quebraron 3 costillas para poder meterme el tubo que tenía que llegar al pulmón, para que mi pulmón pudiera sacar la sangre que estaba adentro, que lo inflamó y no permitía que yo respirara. Entonces, yo oro. Les juro que sentí dolor, porque ese dolor pues no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie, pero Dios me ayudó con la oración. Y bendigo a Hermelinda en donde quiera que esté, porque ella me ayudó mucho. Entonces, sobrevivo. Cuando termina mi cirugía, mi familia ya estaba afuera, esperando recibir una noticia mal. Y gracias a Dios, me recuperé. Y aquí estoy. Sobreviví a esa cirugía. Ahí empecé muchos procesos, muchas cirugías que voy a emitir, porque no tengo el tiempo para contarle las 40 cirugías que he tenido. Pero de ahí yo me vengo, porque yo necesito, tenía un problema en la boca, tenía mucho dolor en el cielo de la boca. Me dicen mis hermanos, porque mi hermana y mi hermano estaban acá. Me dicen, yo quiero que mejor te vengas, porque allá me tenían, que tienes un problema en los dientes y que no, que te envío con un médico, y así me tenían. Me vengo. Cuando yo llego acá y voy al médico, me dicen que me tienen que operar de emergencia, porque yo tenía un tumor
en el cielo de la boca, que necesitaba una cirugía urgente, urgente. Me hicieron la cirugía, yo salí de ahí irreconocible, porque a mí me abrieron toda la parte de acá, o sea, todo esto de acá. Tuve un muy buen cirujano que me ayudó a que no me viera nada. Solamente me quitaron todos los dientes, me los volvieron a colocar, pero cortaron las raíces, parte de las raíces. Mis labios quedaron más estirados, porque los tenía más juntitos. Quedaron más estirados. Es lo único que a mí se me puede notar. Salí de la cirugía, me dejaron una prótesis. El tumor que yo tenía me comió absolutamente todo el hueso que tenemos en el cielo de la boca. Me dijeron que yo necesitaba otra cirugía, porque mi hueso no iba a salir, porque yo ya era mayor de edad, entonces los huesos ya no nacen. Me hicieron una prótesis temporal mientras hacían la prótesis que yo iba a llevar interna. Me la ponía, era horrible porque eran alambres fuera de mis dientes que se me miraban. En ese proceso conocí a Eric, pero cuando yo lo conocí a él, me quitaba la prótesis. Me la quitaba. Entonces llega el tiempo de mi cirugía que yo necesitaba para que me hicieran el implante. Cuando me hacen los estudios, yo ya tenía el hueso de nuevo. Me nació el hueso de nuevo. Ya no necesité esa cirugía. Usé la prótesis por un cierto tiempo y pues gracias a Dios ya no la necesité. De ahí me caso con Eric. Pero cuando yo me caso con él, o sea, yo le dejo saber, yo soy diabética, tengo estos problemas, o sea, ¿quieres estar conmigo? Está bien, y si no, te voy a entender. O sea, le di esa opción para que si él, porque ustedes saben que cuando uno es diabético tiene muchos problemas, no solamente el azúcar, vienen muchas más complicaciones, muchas más complicaciones. Entonces él me dijo que no le importaba. Sí. Sí. Entonces, a él, mi familia no lo quería. Mi familia no lo quería. Él cuando me hablaba, él siempre daba otro nombre, para que pudiera hablar conmigo y poder yo salir porque él ya estaba afuera, porque no tenía celular en esos entonces. Pero cuando yo decido que me voy a juntar con él, yo hablo con mi familia y yo les digo, o sea, yo quiero estar con él porque yo lo quiero. Mi hermano se sentó a platicar con él y le dijo, ¿sabes a lo que te metes? Y le explicó mis problemas médicos, porque mi hermano no quería que yo sufriera, más de lo que yo había pasado. Eric le dijo que él estaba de acuerdo en todo. Entonces, pues, me voy a vivir con él. De ahí vienen muchos procesos con mi azúcar, pero ya no era mi azúcar alta, sino que era mi azúcar baja. Yo quedé muchas veces inconsciente por el azúcar baja, pero siempre me pasaba en las noches. Uno pierde el conocimiento por completo, o sea, uno se desconecta por completo. Al principio, la primera vez recuerdo que Eric vio mi actitud extraña y él me preguntó si yo estaba bien y yo le dije que sí estaba bien. Pero él dice que algo, él sintió que le dijo al oído, revísala, revísala. Cuando él se da cuenta, yo ya estoy inconsciente. Yo ya estoy inconsciente. Entonces, quien le habla a él es Dios. Porque como Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, él fue el que le dijo, ve y revísala. Y lo hizo. Y de inmediato pues llamó a los paramédicos.
llegaron, me tienen que transportar porque yo voy inconsciente. Yo siempre recuerdo cada faceta de esa parte que yo quedaba inconsciente. Lo primero que me preguntan es, ¿lo reconoces a él? Y siempre contestaba, sí, es mi esposo. Ya reaccionó. Pero luego, él aprende. Cuando yo quedaba inconsciente, él ya no necesitaba llamar a los paramédicos, porque él ya sabía cómo ayudarme, cómo hacer que yo regresara de nuevo en donde estaba, porque de ahí uno no se acuerda de nada de lo que pasó. Todos esos yo sé que son procesos y quizás han sido procesos de los dos, porque tanto como para mí, como para él, porque él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, ayudándome en todo momento. Y él aprendió a no llamar a los paramédicos. Él me tenía que abrir la mandíbula a la fuerza, porque uno traba la mandíbula. Él aprendió a hacerlo. Con eso, yo quedo con hipotermia. O sea, casi siempre que pasa eso, uno tiene hipotermia. El frío le ataca mucho a uno, el dolor de huesos. Luego viene que yo quedo embarazada. Cuando siempre dijimos al principio, no queremos niños al principio, vamos a esperarnos. Cuando decidimos hacerlo, yo quedo embarazada. Lastimosamente, perdí a mi bebé. Él dejó de latir su corazón. Pasé unos dolores tremendos porque el doctor esperaba a que yo tuviera el niño normal. Pasé un mes con mi bebé. Recuerdo que la última vez, Eric me tocó el estómago y mi bebé se movió del lado izquierdo al derecho. Y ahí se quedó, ya no se movió. Cuando a mí me dicen el proceso de que perdí a mi bebé, o sea, se podrán imaginar todo lo que yo pasé. Un proceso muy duro para mí. Poder llegar a entender que el doctor me venga y me diga, o sea, no puedes tener más niños. Entonces, pasa ese proceso. En cuestión de meses, empecé con una infección en el riñón derecho. Y me dice el doctor, esta infección vamos a tratar de curártela con medicamentos. Dice, porque tu bebé quedó incrustado en ese lado. Y como él duró mucho tiempo sin vida dentro de ti, te dio infección en el riñón derecho. Pasé aproximadamente un año con medicamentos, hasta que llegó el momento de que me dijeron, ya no funciona más tu riñón, ya no funciona más el otro. Se te complicaron los dos riñones. Empiezo mi proceso a entrar a diálisis. Empecé con hemodiálisis, con catéteres de emergencia. Algo muy duro para mí porque mis venas no son buenas. Mis venas no soportan porque son demasiado pequeñas. Entonces, deciden ponerme diálisis peritoneal. Estuve sobrellevando. Entre ese lapso de toda la hemodiálisis, yo tuve una cirugía, tuve otra y tuve otra. Y ahí fueron muchísimas cirugías. Hasta el momento que me puse en lista de espera. Porque mi familia y Eric estaban dispuestos a darme un riñón. Pero el doctor me habló y me dijo que era mucho mejor para mí ponerme en lista de espera porque me daban el páncreas y el riñón. Dándome el páncreas, a mí me quitan la diabetes. Entonces yo tomo la decisión de esperar. Estuve en lista de espera 9 años, porque el páncreas es muy delicado. Me llamaron 7 veces. En la llamada del hospital, uno tiene que estar menos de 1 hora.
porque el órgano no aguanta mucho tiempo. Me llamaron una vez, 2 veces, hasta la séptima. La séptima le dije yo a Eric, no, pues me van a regresar igual que siempre. Yo estaba tranquila, no me regresan. Y él me dijo, no, no te van a regresar. Y le digo, sí me van a regresar. Y no. Pues en ese momento apareció un muchacho de 18 años que lastimosamente, él salvó muchas vidas, porque él tuvo un accidente jugando básquetbol y se cayó y se lastimó la cabeza. Entonces él tuvieron que desconectarlo. Gracias a Dios, fue un proceso muy largo y muchos procesos entre medio del tiempo de hemodiálisis. Pero gracias a Dios me dieron mi trasplante de páncreas y de riñón. Ya voy a cumplir 8 años de no usar más insulina, porque desde los 11 años me inyectaba insulina. Y yo solita aprendí a hacerlo. Ya voy para los 8 años de no usar más inyecciones. Y es una bendición grandísima para mí, porque yo ya no aguantaba, yo ya no sabía en dónde inyectarme. Ya las partes donde se necesitan poner, yo ya las tenía muy dañadas. Salgo de ese proceso, en cuestión de 6 meses, me vuelven a operar. Porque el páncreas va conectado en una parte del intestino. Cuando a mí me conectan el páncreas, me hacen un rayoncito pequeñito en el intestino. Ese rayoncito se me hizo una gran infección, que yo ya no podía ni tomar agua, porque hasta un trago de agua me dolía demasiado. Yo bajé de peso aproximadamente, llegué a pesar como 85 libras. Porque yo ya no podía tomar ni siquiera un trago de agua. Me llevan de emergencia porque no me encontraban lo que tenía. Al fin se dan cuenta que es el intestino. Me quitan el 1% de ese intestino y gracias a Dios me normalicé. Subí más de lo normal. Y sí, y ahí puedo seguir contando muchísimas más cosas que yo necesito, porque han sido procesos muy fuertes en mi vida, procesos en salud, en familia, porque ahorita que yo digo, soy cristiana, vienen muchos ataques, muchísimos ataques, familiares, de amistades, de muchas personas cercanas a uno. Pero la gloria la tiene Dios, y Él es el que contesta por mí, para poder defenderme de los ataques de las personas. Entonces, yo ahorita estoy esperando 3 cirugías y le pido a Dios que no, porque me regresó el tumor de nuevo a la boca. Necesito una cirugía urgente. Estoy trabajando en eso, pero le pido a Dios que no sea así, que no va a ser así, porque confío en Él, de que no quiero pasar lo mismo que yo pasé hace 23 años atrás, porque esa cirugía la tuve en el 2000. Entonces no quisiera volver a vivir eso. Entonces, voy a tratar de terminar ahí, porque es muy largo mi testimonio, porque es un testimonio de mis procesos, y solo quiero dejarlos con lo último, que dice: así que aliento a comenzar una vida con el Espíritu y a ser una nueva persona que entiende que los procesos son necesarios. Como dice la Biblia, hay que contentarnos en todo tiempo. Aunque pensemos que todo se ve mal, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él no nos dejará que sus hijos perezcan, porque Él nos sostiene y nos guarda. Y a Él sea la gloria, porque es mi primera vez acá, y espero que no sea la última. Y primero a Dios, y le digo que me siga dando el ánimo para poder seguir haciendo. Amén. Y le paso la parte al pastor.